Tenemos a Franklin Cholotío, o más Así conocido es. como el Quincho Films, Quincho Ajá. Clips, si dijera. Qué gusto, Qué gusto. de tenerte en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Presentarte a la gente que no te conoce y qué es lo que vos haces o qué te dedicas. Y justamente decíamos el de si estuvieras en una reunión con gente desconocida, ¿cómo te presentarías? Dale. Yo soy de San Juan La Laguna. Me dedico a la producción audiovisual, ¿verdad? Lo que es video, fotos y también a un poco de música también, ¿verdad? Sí. Ya que fue la razón por la cual inició todo este proyecto también, ¿verdad? Entonces, sí, soy videógrafo, fotógrafo y pues hacemos de todo tipo de eventos también. Ajá. ¿Será que chilero? Fíjate que me he topado con la mayoría de la gente que hace producción y creo que la base o como que los inicios siempre ha sido el de hacer algo artístico, pero luego pasan ese filtro y luego al final terminan haciendo producción audiovisual. Tengo un cuate que se llama, un cuate de Shell que se llama Gustavo Salazar, que tiene, ahorita ya tiene ya la banda ya funcionó, que es Glass Collective, pero él me contaba de que cuando inició, ahorita es como hace producciones de cine, pero él me contaba que inició con la idea de poder grabar su propia banda o grabarse a él haciendo música, pero sin idea de grabar. Entonces ahí empezó la pasión por el audiovisual. Luego con otro cuate que también es compañero de la U, que se llama Eduardo Saló. Aquel me decía que igual tenían una banda que empezaba a grabarla a ellos mismos y luego como que amó más ya la parte de producción y luego dejó la banda. Entonces como que creo que la mayoría de la gente como que pasa en esos procesos y luego ya se dedican a hacer. Y en tu caso, la verdad que sí. ¿Cómo fue eso? O sea, me gustaría que agarráramos como que ese tema. ¿Cómo fue que vos te metiste a hacer música o querías hacer música? ¿Cómo fue como ese proceso en ese entonces? Así es, pues fíjate que, bueno, yo desde Huiroa, cuando recién mi mamá me compró la compu, vamos, y ya, como uno de niño, de todo instala en sus computadoras, va, y en eso pues descargué, bueno, más que todo tuve ahí el programa de Virtual DJ y cabal, y empecé ahí como que a curiosear con la música, va, que a mezclar música y todo. Fue eso en el año 2009, ¿va? Entonces, y empecé a explorar, ¿va? Pero como te decía, y me empezó a gustar, fíjate, me empezó a gustar eso, lo de poner los efectos de sonidos, cambiar el ritmo y todo, y me pareció muy interesante eso, y al final, pues, como que me empezó a gustar, que tenía como que el sueño de ser DJ, ¿va? Y empecé a mezclar música, la verdad, empecé a hacer música, mixes y todo, y me di a conocer como Quincho DJ en ese entonces, ¿verdad? Pero más adelante como que me empezó a gustar como que a cantar, ¿va? Ajá, y en el 2013 fue que empecé a componer mi primera canción. Y eso, como te decía, sin saber nada de música, sin saber ni siquiera un acorde, ni siquiera, no sabía nada. Pero digamos que empecé a entrarle en esa industria. Y empecé a explorar y todo. Y me creas o no, fíjate que la primera canción que tuve, como era tan perfeccionista, tuve miles de versiones. Todos los días hacía una versión, y no me gustaba. Y lo estaba trabajando, ¿va? Pero y aún así finalicé, dije mejor aquí quedo, lo voy a dejar ahí, pero ahí va a quedar. Entonces hasta el año, ¿verdad? Ya hasta en el año 2013, a finales del 2013 terminé la canción y luego en ese entonces, ¿verdad? Era muy difícil conseguir una cámara, ¿cómo se llama? Ajá. Entonces empecé a buscar personas que puedan grabar y todo eso, ¿va? Y y cabal encontré a un fotógrafo que en paz descanse, que se llama Elías Kotuk. Él es un buen fotógrafo, ¿verdad? Él pues disponía de sus cámaras en ese entonces. Y le hablé y me dijo que no hay problema, yo te puedo ayudar en esta parte, ¿verdad? Y me ayudó en grabar el video, ¿verdad? Y otras colaboraciones de unos amigos también que me apoyaron aquí. Y luego, al final,
me dio los archivos, pero yo no sabía qué hacer con ellas porque faltaba la edición, ¿va? Y luego pues mi mamá me apoyó en esa parte también, en comprarme otra computadora, pues y ya empecé a hacer la edición, ¿verdad? Y lo subí. Y fíjate que al momento de subirlo, mucha gente lo estuvo compartiendo aquí en San Juan y todo eso, y me di a conocer como cantante y como que, no sé a quién se pensó que también hacía videos, ¿va? Y me empezaron a decir, mira, fíjate que necesito una publicidad, ¿va? Va, no hay problema, hagámoslo. Y como se llama, fui a alquilar una cámara y todo eso, y después empecé a trabajar esos proyectos, fíjate. Y así, y solo así inició todo. Pero como te decía, sin saber de que yo iba a dedicarme a esto. Nunca me imaginé que me iba a dedicar a eso, simplemente sucedió. Y ya dentro del espacio, pues fíjate que ahí es donde empecé a aprender también sobre emprendimientos, ¿verdad? Cómo tener, ¿cómo se llama? El trabajo como una productora, ¿verdad? Ajá. Pero fíjate que, y así estuvo de poco en poco de publicidad, me pasé a la primera boda que hice en el 2015, lo trabajé en Pana, y también les gustó a mis clientes, ¿verdad? Y luego pues me empezaron a llamar por algunos eventos y poco a poco pues estuvo creciendo, ¿verdad? Hasta llegar hasta ahora. Pero sí, ajá. como que es todo el proceso en que uno pasa, yo creo que hay un montón de cosas que cambian a otras cosas, sí, y así como que vas como evolucionando y al final como encontrando el camino. Yo creo que eso es lo más primordial, pero como ver todo ese proceso, pues es como alguien me dijo de que para saber o tener bien en cuenta tu camino hacia dónde vas, tenés que retroceder desde el origen. Ajá. Y yo creo que es muy importante como verlo de esa forma. Y ahorita que ya me contabas que ya casi no tanto haces música, no sé, pero ¿cómo ves ahorita, digamos, ese proyecto de regresar o ya de seguir con todo este proyecto que tienes ya como con la productora, digamos? Fíjate que con la música, de hecho me enamoré de la música, la verdad. Solo que no sé si te has dado cuenta, pero hacer música es muy difícil. Porque podrías, digamos, que trabajar la letra, la composición, grabarlo y hacer el video y editarlo. Es un montón de trabajo que está detrás de eso. Entonces, y hacer todo esto uno solo es muy difícil. Entonces, por esa razón que en ese entonces hice mis canciones, las publiqué y todo eso. Tengo la página ahí de Quincho Music, se llama, y ahí tengo mis canciones que he grabado. Pero como te decía, me he dado cuenta que es mucho trabajo y no generaba. Entonces, por esa razón, como que como que le puse un poco más me centré un poco más a la producción audiovisual, ¿verdad? Y empecé a comprar todo el equipo para dar un mejor servicio, y poco a poco, pues fíjate que fui creciendo. Pero la música siempre sigue en mí, ¿verdad? Sigue siempre en mí, y ando ahí practicando. Entonces no he sacado mayor cosa estos últimos años, pero sí, siempre he estado ahí practicando. Entonces mi finalidad es practicar. Ajá, entonces ya de aquí, pues después poco a poco como que todo se empezó a arreglar, fíjate, porque ahorita ya como que mi finalidad es ya armar un equipo de producción, ¿verdad? Ya tener a los grabadores, más que todo los camarógrafos, fotógrafos, editores, coloristas, sonidistas y todo, ¿verdad? Y ya después, ya teniendo todo esto, pues ese es el proceso que estoy ahorita, y gracias a Dios lo estoy como que logrando, ¿verdad? Ya vamos en ese paso, entonces ya nos hace falta poquito, y ya tener un poco más de tiempo yo también para la música. Si te das cuenta, como que todo está en el mismo círculo. En el mismo círculo, entonces me di cuenta que estoy en los mismos pasos, así que voy bien. Simplemente lo único que es como que seguir adelante, ¿va? Seguir adelante, y como que toda la estructura del camino, pues ahí ya está establecido. Pues ahorita ya más adelante ya me voy a dedicar a la música. Ya voy a empezar a hacer ya proyectos así de música y de videos y todo, ¿verdad? Pero, como te decía, todo es un círculo nítido. Pero también siento que también es bueno quizá como que tomar como esa pausa, porque al final siento que ahorita es más como que es más maduro la cuestión de experiencias, o sea, tenés como una amplia experiencia,
Y también existe esta parte, el de hacer música porque nos gusta, pero también hay que tomar en cuenta de que no solo de la música, no solo del arte, ni solo del amor vive el hombre, dijera alguien por ahí. Entonces, como que también verlo, o sea, desde tu perspectiva, yo consideraría de que vos ya sabrías cómo generar o monetizar a través de tu música. Sí, fíjate. Entonces siento que si volvemos atrás, entonces siento que antes podríamos decir que solo lo hacemos porque nos gusta, pero pues hay que ser realistas porque al final, o sea, sí nos gustaría dedicarnos al arte, pero que también hay que aprender a monetizar porque entonces ¿dónde vas a vivir o dónde vas a comer, digamos, sí, esa parte? Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿cuál consideras la manera de poder monetizar o poder por lo menos generar con tu música? Con la música. Pues fíjate que ahora, pues mi plan, ¿verdad? Fíjate que con el plan que tengo con la música, como más que todo esta experiencia de monetizar lo adquirí a través de los videos, ¿va? Porque porque antes yo, y de hecho mi mamá me regañaba también muchísimo, porque me compró los equipos y son bastante caros, la verdad. Conocerás de esto, entonces, y yo siendo un niño, la verdad, no sé, sentía que como estos productos como que cualquiera los podía tener, ¿va? Como siendo niño uno no entiende esa parte, ¿va? Entonces por esa razón no podía cobrar, fíjate. Entonces hasta que empecé a darle un precio a mis producciones, hay mucha gente que se estuvo filtrando, pero los poquitos que llegaron, con esos pues empecé a crecer, ¿verdad? Empecé a crecer y de hecho me he dado cuenta también que cuando una persona valora tu trabajo, cuando mira que realmente tu trabajo vale, ve que más que todo ¿cómo se llama? El resultado de tu trabajo solo tú lo puedes conseguir de esta manera, ¿verdad? Porque todos trabajamos diferentes estilos, cada quien tiene su estilo, su forma de trabajar y las personas, los clientes también quieren distintos gustos, ¿verdad? Entonces por esa razón esos poquitos clientes pues me empezaron a contratar y gracias a ello pues pude crecer, ¿verdad? Con la productora. Pues lo mismo, pues ya con la música es lo que yo estaba pensando a hacer ahora, pero primero es invertir, ¿verdad? Con lo del... Sí. Con hacer mis videos, mis canciones y todo esto, pues empezar a, ¿cómo se llama? Primero tener bien estructurado tan siquiera un álbum, y ya tener un álbum de canciones, pues ya hacerles videos, promocionarlos, tirar en todas las redes. Y ya de ahí, pues, armar como que pequeños conciertos, ¿verdad? Conciertos, porque conciertos sí se puede... Considero que sí es un mercado también, ¿verdad? Tanto con los conciertos y también subirlos a las plataformas, ¿verdad? Como Spotify y todas las redes sociales, ¿verdad? Que también se puede generar desde ese punto. E iniciar literalmente, así como me pasó con la productora, va a ser lo mismo con la música. Simplemente voy a dar un precio, pero obviamente más que todo promocionarme muy bien y luego darle un precio a mi trabajo y va a suceder lo mismo. Tengo fe de que va a suceder, de que van a llegar personas que van a pagar por el arte, ¿verdad? Sí. Y fíjate que, y como te decía, y no me importa caer muchas veces, pero el punto es seguir, ¿verdad? Seguir, porque he escuchado eso también de que cualquier persona puede iniciar, pero lo deja a medias, ¿verdad? Pero si uno continúa, uno logra llegar a esa meta, ¿verdad? Entonces considero que para mí, como te decía, siempre es un riesgo, la verdad, todo es un riesgo. Pero sí, veo como que todo está claro en mí de que todo puede como que estructurarse muy bien, ¿verdad? Sí, yo siento que es más cuestión de darle tiempo y dedicación. Al final, creo que también donde como que caemos muchas veces es en esas partes de, como que la parte que no te dicen, de que a veces tenés que chingarte una temporada. E incluso, yo creo que también como que casi andamos como en los mismos conceptos. Incluso el de ser como con proyectos independientes es igual, no me dejarás mentir, que también como al inicio como hay temporadas en donde hay meses en donde vas bien y hay meses donde
Sí. donde no recibís nada de dinero, porque a veces pues ya no hay clientes, entonces como ver esa parte, el de ser como muy, tener como esa disciplina también de poder distribuir tus ganancias y poder como que mantenerte en tiempos de hambre, dijera alguien. Yo creo que justamente lo que decías acerca de cómo poder como monetizar o vivir por lo menos de la música, yo creo que ahorita tenemos como un montón de plataformas en donde más o menos ya se puede generar, digamos, ya con un álbum creo que se puede registrar y lo que decíamos la otra vez, de poder sí hacer el registro y poder monetizar. Incluso creo que si tu música transmite algo o que la gente se conecta con tu música, pues puedes como monetizarlo en YouTube o en Spotify, justamente lo que decíamos otra vez, de hacer un registro que muchas veces no sabemos, y yo creo que esto hasta hace poco la gente ya como más o menos está abriendo los ojos, porque me he dado cuenta y me lo han contado como amigos así de primera mano, así por experiencia, de que ellos no sabían mucho de los registros de derecho, digamos, de los músicos, y que muchos dicen que a partir del 2010 al 2015, por ahí dicen que los productores empezaron por lo menos a registrar las canciones de unos cuates, incluso aquí en Guatemala. Pero como los cuates, los músicos no tenían conocimiento, entonces para ellos con que la música estaba en YouTube o donde sea, pues ellos eran felices, pero sin embargo los productores eran los que estaban generando, digamos, con todas las vistas. Entonces como que también esto ayuda de que ahorita vos ya tenés conocimiento acerca de eso, de registrar, incluso de poder como distribuir o promocionarte, digamos, que es lo que tanto buscamos para que la música llegue a donde debe llegar. Entonces esto te facilita a vos el de saber incluso vos ser tu mismo productor, incluso, no sé, tu misma productora puede empezar a hacer todo este trabajo, que al final sos vos, digamos. Entonces yo creo que es una buena ventaja para poder como que empezar a caminar por lo menos, digamos. Y me gusta esta parte, el de por lo menos tenés un respaldo, digamos. Muchas veces hay veces que toca tirarte al agua sin respaldo. En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué pasaría si me dedico a una sola cosa y de repente pasa algo y no sé hacer otras cosas? Entonces ahí ya es como que cuesta levantarse, a diferencia de que justamente lo que querés hacer, el de ya tenés un respaldo, que es la productora. Y si pasa de que no funciona la música, pero por lo menos tenés un respaldo. Y me gusta mucho como esta idea y esta estructura, el de poder por lo menos tener 3 o 2 como fuentes de ingreso, puede ser, o que algo que sea respaldo. En caso de que, no sé, de repente pasa algo, ya no puedo hacer estas cosas, entonces ya tengo un respaldo, y eso ayuda tanto para no morir como en el intento, digamos. Yo creo que el de tirarse así completamente a una parte, creo que sí es arriesgado, ¿no? Muchas veces. Yo considero que sí es bastante arriesgado, porque fíjate que me ha tocado a mí también llegar a hacer eso, pero fue cuando realmente inicié con lo de los videos, ¿va? Usualmente los de diciembre es que se llenan de eventos, ¿verdad? Pero yo recuerdo fue en el 2017, creo, donde hubo un mes donde literal no tuve ninguna actividad, y como uno lo que quiere es avanzar, creo que en esa temporada estuve manejando como que un mes tuk-tuk. Fíjate que estuve un mes tuk-tuk y también, pero fíjate que no era lo mío, porque hay una cuota que hay que pagar, digamos que del día, ¿va? Y yo ni siquiera lo lograba alcanzar. No es porque, no sé si porque yo no miro a los clientes, no sé, pero me he dado cuenta que es un poco difícil, digamos, que solo estar en un solo espacio. Entonces yo veo que cuando uno tiene la oportunidad de trabajar, dar lo mejor, y mientras más recomendaciones tiene uno, poco a poco como que la gente va confiando en ti, y después ya no va a llegar en este momento en donde diga, digamos que no, digamos que un mes donde no hayas nada, porque a mí me pasó.
me pasó eso, pero vaya que logré superar esta parte. Ya de ahí pues empecé a darle con todo con mis actividades y fíjate que sí, ahí desde ese entonces pues voy de pie en el camino, siempre he estado en constante actividad y eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, pero digamos que sí, y eso que era, digamos que más que todo, la productora, digamos que es algo más comercial, ¿verdad? Algo que se puede vender muy fácilmente, digamos que con sesiones de fotos, de bodas, de 15 años, de familias, o videos así corporativos, comerciales, todo. De verdad hay mucho mercado en el audiovisual, pero en la música, la gran es mercado súper difícil, veo yo. Entonces, sí, creo que es muy importante siempre tener un respaldo, ¿verdad? Quienes se dediquen al arte, siempre es importante, ¿verdad? Porque uno siempre tiene que como que pararse bien firme y darle con todo. Ahora, para las personas que también tienen los recursos, pues ahí también pueden dedicarse en una sola también, ¿verdad? Porque eso todo depende, porque es que de hecho que como que cada persona como que tiene diferentes estilos de vida, diferentes en las situaciones en que están, entonces son contextos diferentes. También, entonces cada quien digamos que puede manejarlo de diferente manera también. Entonces, digamos que como le resulte mejor. Sí, yo creo que también ese es el punto también de que creo que no todos como que crecimos en el mismo contexto, entonces son como que muchos factores que también alteran como el proceso también de cada uno. Sí, alteran un poco, pero lo mejor siempre es la decisión de uno. Si uno quiere, lo logra. Sí. Siempre es. Sí, porque al final creo que esa es la cuestión, pues al final, si lo quieres, al final, aunque sea como de mucho sacrificio, pues... De hecho, esos son los que valen más, considero yo. Sí, yo creo que también tiene que ver también en la parte si te gusta. Pero si no te gusta, pues obviamente tampoco te vas a... a amargar, dijera algo, porque sí es Es que de hecho sí, esa es una parte también con que te guste, porque cuando te gusta algo, como se llama, lo das, digamos que lo das todo, literalmente das todo, como se llama, con tal de que quede muy bonito el proyecto, ¿verdad? Es como cuando te enamoras, ¿no? Cuando te enamoras, literal. Das todo. Este es otro tema muy aparte. Y sales estafado. Cabal. Sí, fíjate. Sí, pues... Sí, pero sí, como te decía, lo ideal siempre es tener un respaldo también, ¿verdad? Como la productora, como te decía, en mi caso, pues logré esto. Llegué hasta acá con la productora, pues ya, digamos que ya está casi que establecido, ¿verdad? Estable, Entonces, ya, con eso ya no tengo ningún riesgo con la música, simplemente, como te decía, de que va a llegar, va a llegar. ¿Y cómo también ha sido ya, hablando de la productora, cómo ha sido también el proceso y como evolución de este proyecto que igual me contabas de que ya estás trabajando, digamos, con otras personas o ya tenés como gente y no como al inicio que siempre estás vos? ¿Cómo ha sido también ese proceso el de poder involucrar a más gente y sobre todo también entender tu concepto? Porque pasa de que muchas veces pues trabajas con otras personas pero como que no entienden el concepto, entonces también cuesta eso porque tienes que defender porque eso es lo que vos querés. Entonces, ¿cómo solucionas todo este proceso, digamos, que en equipo? Sí, fíjate que eso es un punto muy importante porque siempre, digamos que, como te decía, todo ser humano tiene un estilo muy diferente, tiene su esencia, digamos que tiene su esencia. Entonces, es un poquito difícil encontrar realmente personas que hagan... Bueno, de hecho nunca va a llegar una persona que haga lo mismo que uno. Nunca. Exacto. Eso digamos que uno tiene que mentalizarse eso de que nunca va a llegar. Porque lo viví. Yo siempre quise, pero no hay. Entonces, lo ideal pues es, digamos que buscar, eso sí tiene que ser también uno como que muy observador también, encontrar talentos, porque hay muchos talentos ocultos también en diferentes lugares. Que uno no se da cuenta, no se da cuenta, pero si al momento de explorarlos uno se da cuenta que es bastante pilas, entonces lo que queda allí pues es literalmente enseñarle, digamos que forzarlo en las partes en las que ves que sí le hace falta y digamos que
transmitir toda esa información desde lo que uno hace, que lo trabaje la otra persona, ¿verdad? Exacto. Pero todo, como te decía, es un proceso, la verdad, es un proceso, uno tiene que estar detrás de ellos, digamos que hay correcciones que hay que corregir, bueno, hay correcciones que hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, como te decía, uno tiene que estar, es como hacer crecer a un bebé, ¿va? Sí. Literal, de estar con ellos, de que señale esto y lo otro, ¿verdad? Y como te decía, hay personas realmente que ya conocen todo, literalmente todo también. Exacto. Pero sin embargo, su estilo es un poco diferente a uno, entonces sí. También creo que siempre hay que capacitarlos en todo, entonces sí uno tiene que invertir tiempo también en hacerlo para que las ideas funcionen, la verdad. Ajá. ¿Y cómo está estructurado, digamos, la productora? ¿Vos dirigís o hay alguien más que dirige contigo, o vos sos como el director creativo y los otros son como camarógrafos, diseñadores, o cuántos al final están como trabajando con vos? ¿Cómo es? Fíjate que actualmente estamos trabajando 3 personas. Ajá. Yo ahorita todavía estoy de lleno en la productora. Estoy como el director, el camarógrafo, el fotógrafo, todo, literalmente todo, ¿verdad? Pero actualmente tengo, ¿cómo se llama? Un trabajador que él es fotógrafo, ¿verdad? Y también hace un poco de videos, pero es fotógrafo, entonces con él pues hemos estado trabajando lo que son más, sería la sección de fotografías, ¿verdad? Pues a él pues les entrego bueno, primero tuvimos, como te decía, una capacitación sobre cómo utilizar la cámara, los diferentes estilos de luz, esquemas de luces, ¿verdad? Y el estilo de revelado también, ¿verdad? Ya después, pues aquel ya se dedica a las fotografías. Pues yo me dedico a la grabación de video, ¿verdad? Y tengo a otra tercera persona que él me ayuda en segunda cámara. Okay. Ajá. Y mi otro hermano pues me ayuda también como sonidista también, que también necesitamos bastante eso en las grabaciones. Sí, entonces, eso es el esquema del trabajo, ¿verdad? Pues ya en edición, pues, el fotógrafo pues trabaja las fotos, ¿verdad? Y solo veo cuáles son los que hay que corregir también, ¿verdad? O hay que cambiar algunas cosas. Y con lo de los videos, pues tengo otra persona quien me hace el filtro. Digamos que mira todas las tomas y empieza a seleccionar las mejores tomas. Eso es como que es un trabajo, es como trabajo muy repetitivo, pero entonces, pero en esa parte es donde me ayuda. Entonces empiezan a tener en una secuencia todas las tomas muy bien seleccionadas, y cuando vengo yo, pues ya empiezo la parte artística, ¿verdad? Que esto va primero, esto lo segundo, esto lo pongo en cámara lenta, cámara rápida, le pongo la música y ahí. Entonces, actualmente pues estoy buscando también a otra persona también que se dedica a video también, ¿verdad? Para empezar a capacitarle lo que estoy trabajando yo ahorita. Exacto. Entonces, pues, como te decía, estoy en el proceso todavía, pero como te decía, ya voy logrando, entonces estoy buscando todavía también a esta persona. Sí, pero como decía, va a llegar. Ajá. Pues me gusta todo como que la manera de cómo, de cómo trabajas. Igual ya está echando un vistazo que sí es más de producción como comercial y de eventos como bodas. Yo creo que también es una de las más complicadas, porque igual creo que tenés que estar ahí despierto con todo el equipo. Sí, siempre. Es algo que no se puede repetir, o al menos como en la parte de los anillos. Como por experiencia, no recuerdo cuándo fue una primera boda que hice, pues me fui solo y como no tenía experiencia de tanto que se podía hacer, y justamente en ese momento del anillo, saber que pero como que la cámara no disparaba, y o sea, me perdí esa foto, y entonces me di cuenta de que no es como las cosas que yo hacía, que era como que podías repetir, si es como una cuestión de comercial, pero en cambio eso pues sí es más, o sea, solo se hace una vez. Y yo creo que es más, es una de las producciones que siento que es más difíciles, podríamos decirlo de esta manera, porque hay que estar atento, y todo el tiempo tienes que ver qué es lo que está pasando. Sí, fíjate. Entonces, la verdad sí, sí, la verdad sí me ha pasado muchas actividades como estas, como te decía,
Sí, en un evento siempre uno tiene que estar baterías al 100, memorias al 100 y tener el lente que realmente vas a usar en el momento también. Sí. Porque si te das cuenta en un evento pues se necesitan tomas generales, planos medios y tomas más cerraditas también, ¿verdad? Entonces, como te decía, como todo fotógrafo siempre se tiene un kit de zoom y uno fijo, ¿verdad? Porque a mí una vez me pasó esto, donde estaba yo, digamos que estaba en el momento más importante, ¿verdad? Como que cuando le colocan el anillo. Entonces está muy bien, la verdad estaba muy bien, pero yo solo tenía, digamos que, ¿cómo se llama? Tenía un lente fijo que era 50 milímetros. Si te das cuenta de este 50, pues yo estaba muy cerca y quise alejarme y la gente se amontonó. Entonces me costó mucho, digamos que más que todo grabé el anillo, entonces pero uno tiene que ahí ser como que realmente creativo en el momento porque no tenés digamos que ya no tenías el lente zoom, tú ya no tenías tiempo cambiarlo. Pues lo que hice, pues fui como que enfocar a la persona quien estaba hablando primero, que es el esposo, y después a la novia. Y después bajar literalmente cuando le coloquen el anillo. Entonces fueron 3 escenas que en cámara real pues se ve muy movida y todo eso, pero ya en edición pues ya las corté y todo eso y al final me salvé. Entonces como te decía, son experiencias que uno pasa, ¿verdad? Que decía después pues uno ya va como que aprendiendo qué lente debería usar en cada momento, ¿verdad? Porque, entonces ahora pues ahorita ya todo bien en esa parte, ya sé en qué momento puedo usar mi lente zoom, en mi lente fijo, ¿verdad? Para hacer tomas creativas y todo, ¿verdad? Entonces, como te decía, toda esa experiencia y ya después, y con las baterías también eso, sí, siempre al 100. Memoria, siempre tener 2, 3 de respaldo, porque si te das cuenta, por más buenas que son los equipos, más de alguna vez te tira un error. Me ha pasado muchas veces, pero vaya que los he recuperado. ¿Qué consejo le darías a alguien que está como que empezando a vivir de su arte, podríamos decirlo? Como ¿qué consejo dirías a esa persona a base de tu experiencia y todo? ¿Te refieres en arte general? En arte general, digamos, ¿cómo vivir de tu creatividad, podríamos decirlo, digamos, de música, de pintura, de producción audiovisual, fotografía o video o cine o todo lo que se refiere a lo que es arte? Desde tu perspectiva y toda la construcción de experiencias, ¿qué consejo darías a alguien que está queriendo entrar en...? Pues primero, lo ideal, pues lo que está queriendo entrar, más que todo es, ¿cómo se llama? Que se desarrolle, ¿verdad? Que empiece a aprender nuevas técnicas, que empiece a hacer, más que todo, a hacer un buen trabajo, que eso es lo más ideal, ¿verdad? Que pueda meterse en distintas actividades relacionadas a esto, ¿verdad? Capacitaciones, que se forme en esta parte. Una vez que ya se sienta, que siendo capaz de trabajar algo, pues ya pues que empiece digamos que a hacerlo como de forma así como que de forma empresarial siempre. La verdad, yo aconsejo a las personas que más que todo que le den un precio a su trabajo, ¿verdad? Quizás digamos que al inicio para empezar a conseguir clientes, digamos que sus precios que sean un poquito cómodos y digamos pero con la finalidad de tener contactos, de tener experiencia y siempre, como te decía, siempre dar lo mejor al cliente y como se llama, y gracias a ello pues se van a recomendar. Sí, y solo uno como que ya siguiendo estos consejos llegar al momento donde uno dice como se llama, cómo es que llegué hasta este nivel, ¿verdad? Pero como decías, como que son pasos pequeños, ¿verdad? Que uno tiene. Pero igual, uno tiene que establecer ese precio porque si no, uno no va a vivir de aire, ¿verdad? Sí, siempre. Es justamente eso
Que también desde el inicio como que ver esa parte justamente de lo que decías, al menos digamos en la parte de producción audiovisual es como esa parte el de poder quizá empezar pero ya con un precio cómodo dijeras vos, pero tampoco es que estés regalando tu trabajo porque nunca. Ese es el error número uno de que muchas veces cuando inicias muchas veces regalas tu trabajo, entonces la gente se acostumbra a que no es un trabajo como tal, a que solo es como un pasatiempo. Entonces, por lo general, pues ya al final la gente ya no te paga como se debería. Cuando en realidad ya esto es como un trabajo cualquiera. Entonces, cuando pones tu precio, al final la gente que realmente le interesa tu trabajo, que realmente la gente que quiere trabajar con vos, al final la gente te va a pagar como se debe. Entonces, aunque pocos clientes, como vos decías, pero son clientes que sí al menos valoran tu trabajo. Pero por lo general he visto a muchos compas de que a veces pues que no cobran como tal, o sea, no cobran su trabajo, y ese es el error, porque al final pues no vamos a vivir de... Incluso o sea, las cámaras, digamos, que aunque no se vea, o sea, las cámaras se desgastan y no ven como que todo este proceso, el de, ahí está tu conocimiento, ese es uno, te llevó mucho tiempo como aprender y como que ir como adquiriendo técnicas o formas de cómo registrar. Pero también está tu tiempo de campo, digamos, de grabación, y te echas tu semana de edición. Entonces la gente no ve todo ese proceso, la gente solo ve el producto, pero si nosotros desde el inicio decimos de que esto vale esto, entonces como que siempre, entonces la gente te ve como alguien que está como haciendo su pasatiempo y no es que esté trabajando, y eso es lo me más pasó jodido. una vez, fíjate, sí me ha pasado varias veces, pero más con unos clientes donde estaba trabajando el video de la boda, ¿verdad? Y ya teníamos que ya el clip y les entregué. Y me dijeron que como que hay algunos ajustes que hacer, ¿va? Y no hay ningún problema, ahí con mucho gusto les puedo trabajar, les dije. Y los invité a mi casa. Para que ustedes vean la toma que ustedes desean. Y les invité y nos sentamos y empecé a trabajar. Y ¿sabes qué me dijeron? A la gran, y todo esto haces digamos que para hacer un video, me dice, porque ahí está que yendo el mouse por allá, que el teclado por acá, le pongo filtros y todo. Y hasta ahí es donde ellos abren, donde dicen, a la gran, es mucho trabajo lo que ustedes hacen, solo que no nos damos cuenta. Y eso que solo era como que corrección, ¿va? Exacto. Ya te imaginas todo el proceso de trabajo que uno ha pasado desde el inicio, pues es bastante, realmente. Por eso que sí, creo que siempre es importante darle siempre un precio al trabajo, ¿verdad? Un precio al trabajo, pues, y ya después, ya cuando uno realmente, uno también se va midiendo también, ¿verdad? Uno cuando se siente ya capaz, literalmente puedes dar el precio que a vos se te nazca, literalmente no hay un número en específico, digamos, que solo darle el precio, y la gente que va a valorarte, pues, va siempre, porque como te decía, tu trabajo es el que va a estar, va a ser el que va a valer más, ¿va? Ajá, exacto. Y yo creo que también a estas alturas, ahorita creo que a estas alturas, creo que lo que más vale ahorita siento que son las ideas, digamos, al final de cuentas. Yo creo que al menos creo que nuestra generación creo que ya va en ese ritmo, el de poder que las ideas son las que cuentan o las que venden, digamos, ya no, al menos digamos que digamos que en mi caso mis padres, digamos, son como más trabajo donde gastas lo físico, digamos, donde como te moves o estás acá, entonces como es más físico, y ahorita siento que al menos creo que en nuestra generación es más como a través de las ideas, es como trabajas, es más cansancio mental que cansancio físico, y yo creo que incluso esto cansa más que lo físico. Y entonces como que también entender que también el mundo va como cambiando y evolucionando, entonces aprender también darle valor a tus ideas incluso, entonces creo que pues es ahí donde vamos, ahorita siento que ahí es donde va el camino, por lo menos ahorita como pues estamos
tenemos como que más acceso a tecnología y un montón de cosas que se puede hacer. Pues sí, hay que siempre, con el cansancio mental, pues es algo muy delicado también, ¿verdad? Porque sí, estar todo el tiempo en la compu, a la gran... Sí, pues es que es más eso del, como también el de conocimiento. No es por mover el tornillo, sino como identificar qué tornillo mover. Entonces es como que más el conocimiento y no el tiempo, digamos. Sí, realmente sí, porque obviamente que sí es el conocimiento el más importante, ¿verdad? Porque para llegar a este conocimiento, ¿cuántos errores habrá cometido la persona para llegar a identificar qué es ese tornillo, ¿verdad? Exacto. Me imagino que eso va a ser un proceso muy, pero muy largo, pues quizás haya arruinado algunos vehículos por no saber qué tornillo tocar. Exacto, ese es el... Entonces, si te das cuenta, es un proceso muy, muy largo para llegar a tener un conocimiento que realmente valga, ¿verdad? Entonces, sí, realmente sí, el conocimiento es algo muy, muy valioso, muy valioso, la verdad, muy conocimiento. Sí, pero pues bueno, buenísima onda por caerte a este espacio. Ya para ir terminando, algo que quieras agregar o comentar. Y también pues invitar, no sé, a la gente que quisiera también meterse en industria musical y también en todo lo que es producción audiovisual. Pues nada, pues primeramente gracias por esta oportunidad también, ¿verdad? De haberme dado este espacio para compartirles una parte de nuestras experiencias en el arte, ¿verdad? Pues nada, pues invito a todas las personas, ¿verdad? Quienes aspiran a ser alguien en la vida, a ser grandes artistas, pues que le den con todo. Como decía, siempre hay muchos tropiezos y todo, pero uno logra alcanzar las metas, ¿verdad? Pero eso, como le decía, no lo tienen que hacer solo porque les gusta hacer, no. Tienen que establecerlo como una empresa, tienen que darle un precio, tienen que... como se llama, conocer un poco de economía, no solo del arte, ¿verdad? Sino que tienen que saber un poco de economía, de negocios, de cómo vender, cómo hacer que un cliente esté satisfecho del trabajo que uno hace, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, no solo es arte, al final es como que algo un poco comercial también, ¿verdad? Sí, porque al final, como decía, si no involucramos esto, nunca vamos a seguir adelante. Entonces, más que todo, ese es el consejo que yo les digo a los artistas, ¿verdad? Y siempre denle con todo porque hay muchas historias que queremos conocer también. Así como, por ejemplo, conmigo, que es la música. La música y los videos y fotos, pues hay personas también que transmiten ideas a través de pintura, a través de expresiones corporales también, ¿verdad? Hay un sinfín de arte y cada quien como que transmite unas ideas que realmente nos impactan, ¿verdad? Y todos son muy valoradas, la verdad, son muy valoradas, tienen como que su esencia y al final como que todo es arte. Y todo se comunica entre sí. Al final, veo como que el arte, como que somos humanos realmente, como que allí es donde mostras quién eres realmente, ¿verdad? Exacto. Y mientras más arte hay en el mundo, como que la humanidad se vuelve más humano. Exacto. Más humano. Entonces nos conectamos más con la naturaleza, más con... nosotros llegamos a ser nosotros mismos. Nos expresamos, llegamos a conocernos literalmente cómo somos, a qué vinimos, qué es lo que podemos y qué es lo que podríamos aportar con la comunidad, ¿verdad? Simón. Todos aportamos más de algo desde nuestra posición, desde nuestra posición, ajá. Muy entonces, pues yo creo que al final es como aprender a monetizar tu arte y vivir de tu arte. Creo que todo se puede. Sí. Buenísima onda, tus redes sociales, donde te podemos encontrar, seguir y ver tus trabajos. Sí, claro, pues como les decía, en mi productora, pues me pueden buscar en todas las redes sociales como Quincho Films. Estamos en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram también, ¿verdad? Y pues como en mi música, tengo la página de Quincho Music, igual en todas las redes. Pues ya próximamente pues van a estar ya viendo algunas canciones ahí en mi página, ¿verdad? Porque las canciones que van a ver son como que el 2015, 2016, 2017, si mucho. Ajá.
pues vamos a darle ahí con todo. Así que bienvenidos todos a mi canal, pues ahí vamos a estar en comunicación. Ajá. Muy bien, pues igual gracias a vos por caerte a este espacio y también Sí, agradecemos a las muchas personas gracias, la verdad. que nos escuchan, gracias por escucharnos y a las personas que nos están viendo también. Ajá. Ahí gracias por vernos y pues hasta aquí terminamos este episodio, buenísima onda. No hay problema, ahí Y, estamos pues, siempre, cualquier cosa. Ahí terminamos con esto y nos vemos. Nos vemos Adiós. ya. Adiós.